CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde un grupo de profesionales de altísimo nivel estamos construyendo futuro. En el programa de hoy nos acompaña el profesor César Ramos Parra. El profesor César es médico veterinario egresado de la Universidad del Zulia, posee una maestría en Gerencia de Investigación y Desarrollo, un doctorado en Ciencias Gerenciales y un postdoctorado en Gerencia de Organización. Estos tres últimos títulos obtenidos en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Es conferencista, escritor y tiene una amplísima trayectoria gerencial y gremial. Pero lo dejo hasta aquí porque si no se nos va el programa hablando de su vasta trayectoria y su abultado currículo. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Mi sincera gratitud por la gentileza que tienes de invitarme a compartir contigo este prestigioso programa y a desarrollar los conceptos sobre la base de lo que tú tengas programado. Correcto. César, el programa de hoy vamos a tratar el tema sobre el futuro de la Universidad del Zulia. Pero antes quiero contarte una anécdota que creo que la conté en programas anteriores. Sucede que en enero más o menos del año 2020 tuve una reunión en la Universidad de Derecho y hubo un pequeño espacio y visité a mi facultad de Economía. Yo egresé Economía en el año 85 y quise vivir una especie de déjà vu, visitar mi universidad. Y realmente casi encono a llorar cuando vi mi facultad de Economía. El estacionamiento, cómo el monte venció el concreto del estacionamiento. Un estacionamiento que en los años 80 estaba full de vehículos de los estudiantes. Recuerdo que había, no sé cuántos estudiantes éramos, pero en el módulo de Economía habían como 8 salones y éramos como 50. En el turno de la mañana, como 50 por salón en el turno de la tarde. Yo egresé de la Facultad de Economía en el año 85 y dejé una universidad próspera. Y entré a la petroquímica y conseguí una petroquímica próspera. Ambas instituciones están actualmente destruidas. Y son mis dos alma mater. Yo tengo el proyecto para reconstruir la petroquímica y cuento con la gente para ello, para reconstruirla y desarrollar una petroquímica en el país. Y yo sé que tú tienes un proyecto para convertir a la Universidad del Zulia en una casa de estudio de vanguardia. Y sobre eso queremos hablar. Pero antes no podemos pedirte una introducción sobre esa nefasta situación que se encuentra actualmente en la universidad. Pues mira, realmente en el deterioro de la universidad del Zulia, que evidentemente no es exclusivo de la universidad, puesto que hay una manifiesta intencionalidad del régimen de destruir todas las instituciones que en el país existían, que habían sido muchas de ellas exitosas. El caso de la industria petrolera, como tú lo has señalado, hemos visto que de una institución de primera a nivel mundial, lo que quedan son escombros. Pero igualmente también las universidades han sido víctimas de esta intencionalidad destructiva del régimen al pretender subordinarlas a un proyecto hegemónico que es incompatible con lo que es la universalidad de las ideas. Y por ello han ido contra la autonomía universitaria, les han cercenado el presupuesto y lógicamente hoy las universidades nuestras, la mayoría están convertidas en chatarra. Eso es una responsabilidad exclusiva del régimen que ha gobernado el país o que ha dirigido al país en los últimos años. Pero siendo objetivo, yo creo que en la Universidad del Zulia concurrieron 3 factores que son los que determinan su estado de calamidad actual. En primer lugar, como ya lo hemos señalado, el caso pues de la intencionalidad del gobierno y con todo su comportamiento nefasto hacia las universidades. En segundo lugar, dentro de la Universidad del Zulia
se venía produciendo sistemáticamente desde hace muchos años una pérdida, un déficit en sus valores y principios. Ha habido una acción dentro de la comunidad universitaria que lesionó intensivamente la universidad, y que justamente eso tiene que ver un poco con su cultura, con los valores y principios que se han venido perdiendo, con el sentido de pertenencia que la comunidad universitaria también ha venido en situación, arrojando pues una situación de déficit en ello. Y eso obviamente ha conducido a que las potencialidades que la universidad tiene y que pudieron ser aprovechadas intensivamente en una circunstancia como la cual nos encontramos, no ocurrió. Y hay un tercer aspecto que concurre allí, que tiene que ver con la falta de planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Yo siempre señalé en muchos de mis artículos, cuando alertaba a la comunidad zuliana de que debía atender lo que estaba sucediendo en la universidad, porque la universidad no es un patrimonio de la comunidad universitaria ni de los profesores. La universidad es el patrimonio, uno de los patrimonios más importantes de la sociedad, puesto que en ella están cifradas las esperanzas de formación de su capital humano, pero también las respuestas que las universidades deben dar a la problemática general de los países y de la región. En este contexto, pues, siempre hemos señalado que las autoridades universitarias últimamente se convirtieron en administradores de rutina. No innovaron, no fueron creativos, no impulsaron planes de contingencia para contrarrestar estas situaciones y, lógicamente, para que aún dentro del estado de calamidad en el cual el país se encuentra, pudiéramos al menos evitar el naufragio que nosotros observamos tristemente en la Universidad del Sur. O sea que existen factores externos que lo acabas de mencionar, producto pues de este sistema de gobierno que nos ha tocado vivir en este siglo, y factores internos que tienen que ver con un anquilosamiento gerencial en la universidad. Así es, y eso tiene que ver también con el agotamiento del modelo universitario frente al cual nosotros estamos irrumpiendo con una propuesta de transformación, de cambio e innovadora, que es justamente la propuesta de la Universidad de Servicio. Profesor, quizás lo que voy a decir será medio injusto para la universidad, que la quiero tanto, ¿no? Pero la universidad también incentivó mucho el germen de la destrucción. Por ejemplo, nosotros en economía estudiamos mucho socialismo, mucho marxismo. Hicimos una apología del comunismo y egresamos muchos de los estudiantes, otros no, otros nunca se comieron el cuento, pero otros egresamos pensando que el socialismo era la solución a todos los males de la humanidad y que el capitalismo era la causa del sufrimiento del ser humano, de la destrucción económica, la pobreza, etc. Entonces la universidad no fue tan universal en ese sentido, por lo menos en estas áreas sociales, pero incluso en ingeniería era muchísimo más fuerte los movimientos marxistas que en la propia economía. Entonces la universidad tiene que delastrarse de esa formación, de esa creencia. Podemos estudiar el marxismo, pero vamos a estudiarlo como una corriente filosófica de la economía, como una versión, pero no como una solución política a la existencia del ser humano en la vida. Bueno, tristemente hoy la gente que propiciaba el comunismo en los países latinoamericanos y que lo sigue propiciando, tienen el mejor ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Cuba. Raúl Castro acaba de renunciar a la conducción del Estado, un Estado que durante 60 años estuvo dirigido por dos hermanos. ¿Y cuál es la situación en la cual se encuentra Cuba? Que nos los vendían como el paradigma del socialismo para América Latina, un país totalmente destruido. En 60 años no lograron hacer nada. Y al trasladarnos a Venezuela, después de tanto esfuerzo de la gente de izquierda por alcanzar el poder
y finalmente lo obtienen. ¿Cuál es el resultado después de 21 años de socialismo del siglo XXI? Un país totalmente quebrado, un país totalmente destruido, un país desviado en sus valores, y eso verdaderamente es la mejor enseñanza y el mejor aprendizaje que debemos extraer de que el populismo socialista no conduce al desarrollo de los pueblos y que solamente el trabajo, la libertad económica, la creatividad de los individuos que Dios nos dio a nosotros, porque cada ser humano es esencialmente un ser libre para poner al servicio del bien común, de la justicia social, de las grandes causas, su propia creatividad. Y eso es lo que marca, en definitiva, el desarrollo de los pueblos. En consecuencia, yo creo que sentarnos ya a continuar mirando el pasado, nos va a pasar lo de la mujer de Lot, nos vamos a convertir en estatua de sal. Yo creo que aquí lo que debemos extraer es esta gran enseñanza y con sentido prospectivo, mirar con optimismo el futuro. Realmente nosotros no podemos seguir sumergidos en esta situación de desesperanza, de frustración, de tristeza. Yo creo que los líderes nuevos que deben insurgir en el país deben transmitir optimismo, esperanza, porque al fin y al cabo todos los países europeos también pasaron por sus crisis y sus deterioros. Bueno, a nosotros nos tocó en este momento y yo creo que es justamente la oportunidad de mirar con optimismo y fe el futuro para disponernos verdaderamente a reconstruir nuestra patria, aprovechar sus potencialidades y a llevarle la felicidad a la gente, que es en definitiva el objeto que todos debemos buscar. Totalmente de acuerdo. Hagamos una pausa y regresamos para hablar sobre el futuro, profesor. Muy bien. Profesor, leyendo el libro que me pareció excelente, La Universidad del Servicio. O sea que ya usted está en capacidad de presentar su examen. Bueno, no completamente, fue una mirada, lectura estratégica rápida para tomar, digamos, el núcleo, el eje central del libro. Pero se me ocurrió que como tres etapas. Primero, tenemos que en el día D+1, es decir, una variable en la cual nosotros no tenemos mucha gobernabilidad, sino marginal. Claro, el grupo de todos los venezolanos en un esfuerzo mancomunado tendremos la gobernabilidad de emerger de esta situación política. Una vez que eso ocurra, la universidad tiene que hacerse como una especie de reingeniería organizacional para crear una gerencia de vanguardia, para luego entonces entrar en el modelo de servicio, en ese modelo de excelencia de la organización que queremos nos explique, quizás no con uno de detalle por el tiempo, pero sí los rasgos más importantes de ese modelo. Bueno, muy brevemente, porque ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge la idea de la Universidad de Servicio? Eso es lo primero que tenemos que plantear. Y eso obedece a que, siendo director de extensión en el periodo rectoral del profesor Leonardo Atencio Finol, que Dios lo tenga en la gloria, que fue director de extensión, yo pude detectar allí claramente la disfuncionalidad que existe entre la universidad y la sociedad. La universidad por un lado, la sociedad por otro. Eso conlleva a la pérdida de pertinencia, no tanto científica, sino social, en lo que debe ser la relación y la vinculación universidad-entorno, que hasta antes se había manejado mucho la vinculación universidad-sector productivo. Pero ¿dónde están los otros sectores de la sociedad a quienes la universidad también le tiene que dar respuesta? Entonces, sobre esa base fue que justamente comenzamos a diseñar este modelo, para lo cual es imprescindible un cambio de cultura dentro de la universidad. La cultura organizacional no está asignada por principios de innovación, de responsabilidad social, de compromiso, de calidad.
que son los nuevos atributos que deben llevar ese nuevo paradigma universitario que debe surgir, no solamente en LUF. Esto es un planteamiento para América Latina, porque al fin y al cabo las universidades latinoamericanas, con algunas excepciones, como algunas chilenas, las de Brasil, Boavista, Sao Paulo, o las de México, que son las punteras en los rankings universitarios, evidentemente esas universidades han avanzado mucho en lo que es el fortalecimiento y la pertinencia del trabajo que hace su capital intelectual. Entonces nosotros acá, en ese momento, llegamos a la conclusión de que la universidad requiere una gran transformación, requiere una reingeniería. Primero hay que rescatarla, luego hay que ir a un proceso de reingeniería y definir ese nuevo proyecto, ese nuevo paradigma de gestión que tendrá un horizonte temporal de mediano y largo plazo. Eso no puede hacerse en 2 o 4 años. Tendrá que tener asimismo un plan de contingencia, porque nosotros tenemos que tratar de recuperar el capital intelectual que la universidad perdió. La universidad se ha descapitalizado intelectualmente con la pérdida de sus profesores que se han ido a otros países y han desertado muchos de ellos sin ni siquiera renunciar ante la catástrofe que hemos vivido. Entonces, bueno, en ese contexto, cuando nosotros planteamos este nuevo esquema, le tenemos que dar un carácter de integralidad a la propuesta, porque no puede ser una cuestión de paños calientes ni coyunturales. La universidad requiere transformaciones estructurales que van desde el rescate de sus valores y principios, un cambio en la estructura organizacional. La Universidad del Zulia está totalmente burocratizada. Vemos un edificio en el rectorado nuevo, en el rectorado viejo, donde se concentran recursos económicos, presupuestarios, que deberían estar más a nivel de las facultades, que es donde se realizan las funciones de docencia, investigación y extensión. Entonces, tiene que haber un cambio radical. Hay algunas limitantes desde el punto de vista legal, porque la ley del 70, de 1970, que sigue vigente como ley de universidades, tendrá que ser revisada para darle espacio a este nuevo paradigma, que es el paradigma que muchos llaman el paradigma napoleónico, el modelo napoleónico, que era la universidad para formar profesionales y atender las demandas de recursos humanos calificados de las empresas y del gobierno. Pero esa es la universidad del pasado. La universidad hoy tiene que hacer de la investigación su centro más dinámico, pero no puede ser una investigación a discrecionalidad del investigador que satisfaga sus necesidades o para ascender en el escalafón universitario. La investigación tiene que obedecer a una política audaz de transformación y de cambio, investigación aplicada. Y en ese contexto nosotros tenemos que preguntarle a la sociedad, a los empresarios, a las comunidades, a las organizaciones gremiales, los colegios profesionales de donde egresan nuestros muchachos y que en 4 años ellos no tienen esa formación para ser competitivos en la sociedad del conocimiento. La universidad tiene que garantizar la prosecución de su formación con los posgrados, las especializaciones, la maestría, los doctorados, los cursos de actualización. Entonces, es un cambio verdaderamente radical, audaz, pero partiendo de que la universidad no nos pertenece a nosotros, la universidad le pertenece a la sociedad y la universidad tiene que estar también enmarcada dentro del ámbito de la territorialidad. ¿Qué es lo que en el Zulia tiene que responder la Universidad del Zulia en términos de formación de capital intelectual, en términos de investigación, en términos de generación de conocimiento, en términos de formación? El aporte que la universidad tiene que hacer a la transformación del sistema educativo completo, desde la base hasta llegar a la universidad. Porque el producto que está llegando a las universidades a formarse de educación media no es un producto de mucha calidad. Entonces tenemos que revisar todas esas cosas y también propender a respetar las condiciones innatas del individuo, sus cuestiones actitudinales y vocacionales, para canalizar la formación de nuestros jóvenes en función también donde ellos se sientan realizados. Entonces, todo eso implica pues un cambio sumamente importante que debemos empezar a construir. Y eso no lo puede hacer un cenáculo de personas. Nosotros no podemos reunirnos un grupo de planificadores a construir
el modelo universitario. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que, cuando vamos a hablar de investigación, tendremos que reunir a los investigadores para discutir con ellos las políticas de investigación. Pero además, esas políticas también tenemos que preguntarle afuera qué es lo que la sociedad necesita que el profesor investigue y que la universidad investigue. Porque no podemos seguir nosotros amurallados, enclaustrados y totalmente desarticulados de la realidad de la sociedad. Tenemos que poner efectivamente la universidad al servicio de la sociedad para que ella sea el corazón palpitante para el progreso y el desarrollo de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Usted mencionó algo sumamente importante. Cuando uno hace una reingeniería en una organización, porque puede que la organización padezca o presente la patología de muchos reclamos, de queja del cliente, de pérdida de mercado. Uno de los proyectos que se acometen es revisar las necesidades y expectativas, es decir, los requisitos de los clientes, para construir un modelo de negocios, unos procesos ajustados a las necesidades y expectativas de los clientes. Es decir, yo voy a producir un producto o prestar un servicio con unas características tales que satisfaga cabalmente las necesidades de mi cliente. Si uno sale del mercado, de la sociedad, ese divorcio, entonces uno comienza a generar productos que la sociedad no necesita, y eso es una gran contradicción. Ese divorcio, universidad-sociedad. Eso es verdad. Sí. Eso es correcto. Evidentemente nosotros tenemos que ocultar en el entorno cuáles son las necesidades y las oportunidades que hay en él, para que la universidad pueda canalizar y dar respuesta a esas necesidades. Y eso es lo que le va a dar ese sentido de pertinencia a la universidad. Ahora tenemos que saber que dentro de las funciones universitarias, que son investigación, docencia y extensión, evidentemente la docencia de pre y posgrado tiene que tener estándares de calidad, que también sepamos que el producto que está saliendo de aquí es un producto que va a tener un gran impacto afuera, que va a ser competitivo, no solamente a nivel de acá, sino que, y afortunadamente podemos decir algo. Mira, en esta diáspora que ha habido hacia tantos países latinoamericanos, es evidente que la formación del capital intelectual de los profesionales que egresan de las universidades del país, fundamentalmente las universidades autónomas, han encontrado una gran receptividad para ser captados afuera. Eso habla entonces de que nuestras universidades tienen fortalezas muy sólidas sobre la base de la formación profesional que se ha producido en el país. Pero evidentemente no podemos quedarnos rezagados mirando ese pasado, porque hay nuevas exigencias, hay nuevas realidades, y nosotros justamente tenemos que detectar esos escenarios para adecuar la universidad a esas exigencias que se nos están planteando. Correcto. Profesor, hagamos una pausa y regresamos con las conclusiones. Muy bien. Profesor, en el segmento pasado usted mencionó algo sumamente importante que tiene que ver con los cambios de la cultura organizacional. Ese es un tema sumamente complicado. Los aspectos técnicos son relativamente fáciles, pero cuando tratamos de paradigmas, de creencias, de la gente, estamos hablando de proyectos de transformación no ni de mediano plazo, de más largo plazo. Pero esos proyectos se pueden aligerar y se puede garantizar el éxito cuando contamos con un liderazgo efectivo, un liderazgo transformador, líderes que posean no solamente los conocimientos técnicos, sino las competencias éticas, morales, visualizadores del futuro y que empujen la transformación, que sean capaces de aglutinar esfuerzos y encaminar a la gente a remar en una misma dirección. Eso es sumamente importante cuando hablamos de cambios de paradigmas, de cambios
de cultura organizacional. Eso es verdaderamente cierto. Y diríamos lo siguiente, ¿no? Para propiciar cambios en cualquier organización se requieren varias cosas. En primer lugar, que esos cambios que se están proponiendo sean creíbles, porque si la gente no observa la posibilidad real de alcanzar el éxito o de que lo están llevando a una situación incierta, evidentemente que vendría lo que se llama la resistencia al cambio. Por lo tanto, hay que convencer a la comunidad. Y esos cambios no pueden ser bajo ninguna circunstancia impuestos. Tiene que haber un gran proceso de negociación impulsado desde el liderazgo institucional. Pero además de ello, en este caso de las universidades, donde los rectores de las universidades, que son sus líderes y las autoridades que lo acompañan con los decanos, tienen que ser individuos sumamente probos, transparentes, que tengan autoridad para poder impulsar esos cambios. Porque al fin y al cabo lo que va a contagiar a la comunidad universitaria es el sentido de compromiso y la transparencia con la cual actúen los líderes que están impulsando esos cambios, empezando por el rector. Entonces, la universidad, para impulsar esos cambios, va a requerir un rector o un equipo rectoral, pero fundamentalmente un rector que tiene que tener, a mi modo de ver, tres condiciones. Y ese es su perfil. En primer lugar, su prestigio académico, porque si no es un académico que haya verdaderamente transitado la docencia de pre y posgrado, la investigación, la extensión, que tenga publicaciones, que sea un individuo acreditado académicamente, entonces aquí, ¿quién va a liderar la universidad? Evidentemente no se puede improvisar en eso. En segundo lugar, dentro de ese perfil, tiene que ser un individuo con formación y experiencia gerencial demostrada, no solamente dentro de la universidad, sino fuera de la universidad. Si fue decano, si fue director de una de las dependencias centrales, si ha tenido desempeño fuera de la universidad, ¿cuál es el resultado de esa gestión que pueda exhibir en términos de logro para poder convencer a la universidad de que él es el gerente, el líder que la comunidad está buscando? Y en tercer lugar, pues, capacidad política, porque no partidista, política en términos de que tiene también que involucrar a la sociedad. El rector de la Universidad del Zulia que venga cuando ese momento llegue, tiene que ser un individuo conocido en la región, un individuo con capacidad de negociación y de entusiasmar a la comunidad zuliana para que verdaderamente asuma la universidad como su casa del saber, su patrimonio más importante desde el punto de vista educativo, y que requiere verdaderamente desarrollar hacia ella sentido de compromiso y de pertenencia también. Eso es, en definitiva, condiciones fundamentales para ese libro. Pero dentro de la universidad, donde se han venido acumulando muchas situaciones complejas, el excesivo gremialismo, por ejemplo, que ha habido de los gremios universitarios, pero un rector no puede venir a enfrentar a los gremios de entrada, eso no puede ser. Al contrario, debe convocarlos, invitarlos, comprometerlos, entusiasmarlos. Eso es lo que garantizaría que los obstáculos dentro de lo que ya señalamos que es la resistencia al cambio se puedan presentar, sean obstáculos salvables. Ahora, lógicamente, cuando se buscan a los mejores, que es la meritocracia, para colocarlos al frente de las dependencias de la universidad, eso le va a dar a él una gran respetabilidad, porque un rector no puede seguir negociando con los cargos de las dependencias centrales y a veces hasta creando cargos para satisfacer compromisos políticos, como ha ocurrido en el pasado, que la llevaron a la universidad a ese estado burocrático en el cual se encuentra.
Entonces, cuando son líderes, verdaderamente, una multiplicidad de líderes, producto de su acreditación personal, de su trayectoria académica, mira, todo el mundo se va a entusiasmar con eso y va justamente a minimizar cualquier resistencia, porque va a entender que la universidad como institución es la esperanza de todos, de toda la juventud, de toda la región, del país, etc. Entonces, esa es la única vía de poder salvar esa situación. Lo otro ya es el proyecto universitario que tiene que ser concertado con la comunidad intra y extrauniversitaria, porque al fin y al cabo ese es el compromiso, ese es el documento que va a hacer converger todo ese cúmulo de voluntades en función de una visión compartida hacia dónde vamos, cuáles son esos grandes objetivos. Entonces, bueno, por allí tienen que empezar las cosas, y por eso el proyecto que nosotros estamos desarrollando simplemente está enunciado, no está construido, y no está construido porque, como señalábamos anteriormente, no es un cenáculo el que va a hacer ese proyecto. Allí están establecidas 20 campos de intervención, empezando por los primeros, que son los valores y principios de la universidad. Cómo rescatar esos valores y principios, la transparencia, la ética, la honestidad, que son la autonomía universitaria. Esos valores son valores inmutables que tenemos justamente que rescatar. Pero luego vendrían los aspectos de la organización. Mira, esa organización que tiene la Universidad del Zulia, eso hay que transformarla radicalmente, porque es una organización sumamente burocrática, piramidal, pesada, jerárquica. El rector tiene que ser un individuo accesible, no puede ser un individuo todopoderoso encaramado allá en el piso 11, eso no puede ser. Es un individuo que tiene que estar, que la comunidad lo vea en las facultades, consustanciado con sus decanos, con las comunidades, con sus profesores, con sus empleados, con sus obreros. O sea, no puede ser un individuo importante, tiene que saber que tiene que ser un individuo útil, y eso implica que tiene que ser un individuo humilde. Y ser humilde no es ser tonto, tiene que tener mucha fortaleza de carácter para defender la institución. Humildad significa que, como dijo Jesucristo, no vení ministrar, es ser ministrario. No vine a ser servido, sino a servir. Ese tiene que ser el rector de la universidad cuando ese momento llegue. Correcto, profesor, pero necesitamos acceder al poder para poder transformar la universidad. Bueno, evidentemente, mientras este régimen esté, no es posible la universidad, porque sin libertad y sin democracia, la universidad no tiene viabilidad. Por lo tanto, el compromiso nuestro como universitario es integrarnos a los demás sectores de la sociedad civil y a nuestros partidos políticos para recuperar la democracia y la libertad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho, que es en definitiva donde la sociedad en general y la universidad en particular podrán desarrollar con éxito sus propósitos. Muchísimas gracias, profesor, por tan valiosa intervención. Me gustó mucho el programa y cuente con nosotros para transformar esa universidad, que tenemos esa deuda con ella. Así es, así estaremos todos comprometidos con ella. A ustedes, mis amigos, los esperamos el próximo miércoles por Metaeconomía, transmitido por Visión Democracia TV, donde, como pueden ver, estamos construyendo futuro. Y no olviden suscribirse al programa. Abrazos.